somos lo que nosotros somos. Recuerden que eclesía, iglesia, viene de la palabra eclesia. Ek es una palabra que significa fuera de. Y clesis viene de la palabra, del verbo kaleo, que significa llamar. Así que iglesia significa llamar fuera de, llamar afuera, llamar fuera de. Y estamos aplicando, esa palabra era una palabra que se utilizaba en el mundo secular para denominar a un conjunto, a un cuerpo de ciudadanos que se reunía para tratar asuntos de Estado. Y tenían que ser ciudadanos legítimos y en orden. Por eso, ahora nosotros como iglesia, aplicando en lo espiritual, pues somos los ciudadanos legítimos y en orden que Dios ha dispuesto. Por eso primero nos hace hijos de Dios, formamos parte como hijos de Dios de la familia de Dios, y con esa familia de Dios, Dios establece su iglesia, ¿verdad? Que vive el reino de Dios. Pertenecemos ¿a qué reino? Al reino de Dios, ¿verdad? Dios nos ha sacado de diferentes nacionalidades, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, payo, gitano, da lo mismo, no importa. O sea, ahora ya todos somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. No todo el mundo puede formar parte del cuerpo de Cristo. Primero tiene que ser hecho hijo de Dios, familia de Dios, porque cualquier nación está constituido por familias y ciudadanos legítimos. Así que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ese pase o esa legalidad como ciudadanos del reino de Dios a hacernos hijos y hacernos familia de Dios. Entonces es hermoso pensar estas cosas y decir, wow, lo que es la iglesia está compuesta por todos los hijos de Dios que forman la parte de la familia de Dios. Y eso es hermoso, ¿verdad? Y somos llamados, hemos visto que somos llamados por Dios. Por eso es llamados a salir a salir de nuestra vida mundana, banal, para vivir la vida del reino de Dios, y tenemos que ser distinguidos y tenemos que atrevernos a ser lo que somos. Somos la iglesia del Señor, llamados por Dios, llamados a salir fuera, eclesía, llamados fuera de. Nos saca Dios del mundo y entonces nos mete en su reino y formamos su iglesia. Y que es el cuerpo de Cristo, que es a través de su iglesia como Jesús hace su obra en la tierra. Por eso somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Si Cristo es la cabeza, nosotros tenemos que pensar y hacer la voluntad tal cual Jesucristo lo haría. ¿No? Tenemos que vivir para Él, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, pensamos como Él piensa, actuamos como Él actuaría, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, si es el cuerpo de Cristo, tiene que obrar, hacer la obra del Señor, nuestras manos hacen la obra de Dios, nuestros pies sus recados, nuestra boca habla el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Continuamos la obra de Cristo, la iglesia continúa la vida de Cristo. Cristo llegó consumó la obra del Señor para salvarnos en la cruz, cuando expiró y cuando resucitó y se presentó delante del Padre y nos justificó, ¿verdad? Se presentó como esa ofrenda santa, ese sacrificio sustitutivo que nos perfecciona a nosotros y nos permite ser hechos hijos de Dios y ser reunidos. Dice en Efesios que antes estábamos alejados, en Efesios 2, pero ahora hemos sido hechos cercanos. El propósito de Dios era reunir todas las cosas, Efesios 1:10, en Cristo Jesús. Reunirlo todo en Cristo Jesús. Nosotros estábamos lejos, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero por la sangre de Cristo, Dios nos limpia, nos llama y entonces nos hace cercanos. Y si nos damos cuenta, Dios quiere juntar un pueblo que forma la iglesia, pero que es el pueblo de Dios, donde están los ciudadanos del reino de Dios, la familia de Dios, la familia de la fe, ¿verdad? Que es la que continúa la obra de Cristo y somos llamados por Dios. Yo tengo que recordar estas cosas, amado, porque tienen que
penetrar en nuestro corazón para poder seguir. El resumen va a ser ya empezamos. Pero recuerden que somos llamados, escogidos y fieles. Apocalipsis 17:14, llamados, escogidos y fieles. Hebreos 3:1, todos somos participantes de un llamado celestial. Nuestro llamado viene del cielo, viene de Dios, llamado celestial, y dice, por tanto, hermanos santos, se refiere a los hermanos santos, todos somos hermanos y santificados para Dios, y tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Porque tenemos un llamado de Dios, continuamos la obra de Cristo. Y es importante que podamos entender bien estas cosas, para que sepamos la importancia que tiene la iglesia, porque hay muchos que menosprecian la iglesia. Es que todos los días cuando le predico todos los días que le predico a alguien, no quiere decir que todos los días me encuentre con esta respuesta, pero cuando tengo la oportunidad de predicar, me encuentro muchas respuestas semejantes de la gente, menospreciando a la iglesia del Señor. Y la gente se hace su propio Dios a medida, se hace sabia en su propia opinión y menosprecian la iglesia. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y entonces todo eso tenemos que corregirlo y no dejarnos arrastrar por eso. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y es el cuerpo de Cristo. Y Pablo decía, yo sufro y cumplo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia de Dios. Y lo hacía con gozo, con alegría. Era una gran honra para él desgastarse por la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, son los ciudadanos que Dios ha establecido para formar parte de la familia de Dios, del reino de Dios, y establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y nosotros poder dar testimonio de ese Dios y nosotros ser su pueblo. Ese es el propósito de Dios con la iglesia, y tenemos que entender lo importante que es. Tenemos un llamado que está por encima. Pablo se extendía para lograr alcanzar, llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que cuando piense en iglesia, piense en un llamado. Cada uno de nosotros tenemos que pensar en que somos llamados, escogidos y fieles. Tenemos un llamado celestial que viene de Dios. Un llamado a salir del mundo para vivir para Dios. A salir del ego, de mi yo, de la vanidad de este mundo, y para ahora vivir el reino de Dios conforme a Dios, como Dios quiere, conforme a su voluntad, su pensamiento y su deseo. Ahora, vimos que Dios saca, a Abraham lo llama, lo saca de su tierra y su parentela, a la tierra que yo te mostraré, lo saca de ahí para meterlo en su reino, donde Dios es el rey y se vive para él. Dios nos llama para escuchar su voz, ¿verdad? Nos convoca hoy, esta noche, para adorarle, para ofrecerle sacrificios, ¿verdad? Y para escuchar su voz, para vivir para él. El que nos convoca, el que nos llama es Dios, a su eclesía, a su iglesia, asamblea de Dios. Entonces, después entran en cautiverio y Dios manda a Moisés para libertar al pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿verdad? Y vimos que el empeño de Dios en la palabra en Éxodo, vimos que continuamente se repite esa expresión cuando haya, Dios le dice a Moisés, cuando hayas sacado al pueblo, cuando hayas sacado, Dios nos saca del mundo, Egipto es una representación del mundo, cuando hayas sacado al pueblo, entonces vendréis aquí, entonces era para servirle al Señor, ofrecerle sacrificio y hacerle fiesta en el desierto. Amén. El Señor nos saca para vivir para Él, para servirle a Él. Esa es la eclesía, pero nos tiene que sacar del mundo. Llamados, recuerden, llamados a salir fuera del mundo, fuera de la vanidad para vivir para Dios. Ahora cruzan el Mar Rojo, pasan por algunas etapas, que quizá veamos alguna, y llegan al Sinaí. Y ahí es donde Dios los instituye, los establece como nación, como eclesía, porque eclesía era la congregación de los hijos de Israel, convocados por Dios para un propósito santo. Entonces dice en Éxodo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, esta fecha es importante, el mes tercero, la dice porque es importante, el mes tercero
de la salida de los hijos de Israel, de cuando salieron de Egipto, cuando Dios los llamó a salir fuera por medio de un libertador, que es Moisés. ¿Quién es nuestro libertador? Cristo. ¿Quién es el que nos ha sacado del mundo? Nos ha libertado del poder del diablo y de Satanás para vivir para Dios, libres del pecado. Libertados pues del pecado, somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Nuestro libertador es Cristo, pero Moisés es un tipo de Cristo. Fue el libertador que Dios escogió para sacar al pueblo y formar una nación, la congregación de los hijos de Israel, y la va a establecer aquí. Fíjense que estuvieron 430 años en Egipto y ahí se multiplicaron, se reproducieron y entraron unos poquitos. Y salieron 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se calcula que 2 millones de personas salieron. O sea, ya con 2 millones de personas puede formar una nación, ¿verdad? Y esa nación fue la que Dios escogió para sus propósitos, para sus fines, para que le representara a Dios. Fíjense que el propósito de Dios era allí donde la maldad había subido, en la tierra del cananeo, levantar a un pueblo bien dispuesto que dependía de Dios y de su poder para ir y conquistar Canaán, porque la maldad había subido de punto, la maldad había llegado a su colmo. Entonces, cuando la maldad llega a su colmo, Dios tiene preparado un pueblo para conquistar, un pueblo conquistador que representa a Dios. Nosotros conquistamos almas para Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Todo lo que estamos estudiando aquí tiene aplicación para el día de hoy, tal cual. Y es hermoso. Dios nos ha hecho conquistadores. Dios ha establecido un pueblo, una nación. Y fíjense cómo ahora este es el momento en que lo establece, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. Dios los saca de Egipto para meterlos en el reino de Dios. Y tenemos que esforzarnos por entrar a vivir ese reino y cumplir el propósito de Dios. Entonces dice, ¿cómo? Estamos en Éxodo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, fíjese, os he traído a mí sobre alas de águila, os he sacado de Egipto porque hay un llamado de Dios a salir fuera, la eclesía. Dice, os he traído hacia mí, ¿verdad? Como dice en Efesios 2, del 11 en adelante. Estábamos lejos, pero Dios nos ha traído, nos ha hecho cercanos. Como la gallina junta a sus polluelos, decía Cristo, quería juntar a sus hijos. Amén. Así nos ha juntado el Señor. Y vemos el pueblo de Dios, que Dios ha sacado de Egipto, que nos ha llamado a salir fuera. Gloria a Dios. Es hermoso. Yo me deleito en esto. Poder aplicar estas cosas al día de hoy a la iglesia del Señor, la congregación de los justos, de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Señor también nos sacó de Egipto, nos libertó, ¿verdad? Y nos ha traído hacia sí mismo. Jesús dijo, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. El propósito de Dios es juntar, ¿verdad? A esa familia, ¿verdad? Que le representa, a ese pueblo de Dios. Ahora, hay algo muy importante, dice, sobre ala de águila y os he traído a mí, versículo 5 de Éxodo 19, dice, ahora pues, esto es lo que tenemos que escuchar ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como eclesía, como ciudadanos del reino de Dios, el pueblo de Dios, escuchar la voz de Dios. Esto es crucial. Hoy tenemos que oír la voz de Dios. Esto es muy importante. Ahora lo vamos a ver. Si vosotros diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Cómo se guarda el pacto que Dios tiene con nosotros? Escuchando su voz, atendiendo a su voz, a sus mandamientos, a su palabra.
viviéndola, obedeciéndola. Ahí no se rompe el pacto. Aunque ya veremos cosas del pacto, ¿verdad? Ahora hay un nuevo pacto mejor, que no se rompe así tan fácilmente, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Estamos en un nuevo pacto, mejor, con mejores promesas, donde se extiende la misericordia y la gracia, pero Dios sigue siendo el mismo y espera santidad de su pueblo, ¿verdad? Bien, entonces dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Qué hermoso. Pero, ¿qué hay que hacer? Oír su voz y no romper el pacto. Y entonces somos su especial tesoro, la niña de sus ojos, del Señor. Dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Quiere decirse que el Señor está diciendo, mía es toda la tierra. Yo podía haber elegido a cualquier otro, pero te he elegido a ti. Eligió a Israel para que sea su especial tesoro, su pueblo, que le representa, que cumple un propósito de Dios. En este caso era formar ese pueblo y conquistar Canaán, porque la maldad había subido de punto. Yo lo aplico eso con que nosotros tenemos que conquistar también para Dios. Tenemos que predicar el evangelio y tenemos que ganar almas para el Señor, para Cristo, porque hay mucha maldad ahí fuera, pero hay mucha necesidad. Amén, también. Y nosotros estamos para eso. Tenemos que valorar. Cada alma vale la sangre de Cristo. Es inconmensurable el valor que tiene cada persona que viene, que entra por esa puerta, es amada, estimada por el Señor y quiere salvarla. Y nosotros estamos puestos para manifestar el amor del Señor, para predicar el evangelio con todo nuestro corazón, ser la luz de este mundo. Entonces, es importante que entendamos que Dios renunció, mía es toda la tierra. Él renunció a todos los pueblos para escoger al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel, así como Dios renunció a todos los pueblos para escoger a Israel, pues Israel tiene que renunciar a todos los dioses de los demás pueblos para que Jehová sea su Dios. Y así nosotros igualmente tenemos que aplicar que como Dios me ha escogido, me ha llamado, soy llamado, escogido por Dios y fiel. Entonces, si Dios me ha llamado, me ha escogido, yo tengo que ser fiel. Yo tengo que renunciar a los demás dioses de los demás pueblos para que Jehová sea mi único Dios. Mi objeto de adoración, de alabanza. Mi corazón es para Dios. No es para otra cosa, no es para otro menester, no es para ningún hobby, deporte, trabajo, familiar. No, mi corazón es completamente del Señor. No puedo tener otro ídolo en mi corazón que no sea Dios. Eso no quiere decir que yo no ame a mis hijos, a mi esposa, y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Amarás, pero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces yo puedo amarme a mí mismo y amar a mi prójimo. Pero cuando el amor de Dios es derramado en nuestro corazón, gloria a Dios. Entonces, dice después en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Miren qué ministerio más hermoso. Ese ministerio sacerdotal que Dios nos ha dado. Ahora nos los ha dado, antes era solo la tribu de Leví, pero ahora todos somos sacerdotes. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Pedro 2:9, ¿no? Entonces, tenemos que entender estas verdades. Son maravillosas. He dicho segunda, pero es primera de Pedro 2:9. Amados, es importante entender que somos los sacerdotes que Dios se ha provisto en favor de los hombres delante del Señor. Oramos en favor de la tierra, en favor de la gente que no conoce a Dios.
Vivimos en favor de esa gente. Dios nos ha puesto como sacerdote. Eres sacerdote de tu hogar, de tu casa. Un sacerdote que hace llevar a la gente a Dios. Llevar a la gente a Dios, interceder por esa gente. Nosotros estamos puestos con un propósito y es poder, ¿verdad? Llevar a la gente a conocer a Dios por medio de nuestra oración y por medio de nuestras vidas santificadas y consagradas al Señor. Qué hermoso. Somos sacerdotes y gente santa. Gloria a Dios. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Así que somos santos, un pueblo santo para nuestro Dios que vive para Él. Bien, oír su voz, no romper su pacto. Si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás, vemos, me llama la atención algo, y es que recién cruzado el Mar Rojo, van a ir a un lugar, la primera etapa, el primer lugar donde Dios los para, es en Mara. ¿Dónde es? En Mara. Y me llama la atención lo que ocurre en Mara. Cruzan el Mar Rojo, están, creo, 3 días andando por el desierto y entonces llegan a Mara. Fíjense que dice aquí en Éxodo 15, Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, fíjense, del Mar Rojo al desierto de Sur. Estamos en Éxodo 15, versículo 22. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Fíjense, todo esto está guiado por la mano de Dios. Los mete andando por el desierto 3 días sin beber agua. O sea que les produjo sed. Dios les produjo sed. Y entonces les lleva a Mara, lleva al pueblo a beber a Mara. Y me llama la atención lo que ocurre aquí. Dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas. Imagínate llegar muerto de sed, ver aguas para beber y no poder beber, como dice aquí, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Mara significa eso, amarga, amargo. Recuerden lo que dijo Noemí, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque Jehová me ha puesto en angustia. Bien, entonces dice, eran amargas las aguas, por eso le pusieron el nombre de Mara. O sea, Dios los mete 3 días de camino de desierto, llegan muertos de sed y de repente llegan a un lugar, es que el Señor es así, donde no pueden beber porque las aguas están amargas. Claro, la gente, ya sabes cómo era el pueblo, ¿no? Enseguida quejarse. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, en la primera. Bueno, ya empezaron, ya cuando se encontraron el Mar Rojo, ¿verdad? Antes de abrirlo. Bien, entonces dice que murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos. ¿Qué les dio el Señor? Estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Cuántas veces el Señor nos prueba y nos damos la talla? Y nos quejamos y le atribuimos despropósito al Señor. Y es Jehová probándote muchas veces. A ver si confías en Él, a ver si eres creyente o incrédulo, como Dios nos habló el domingo. ¿Somos creyentes o incrédulos? Algunos solamente creen en Dios cuando lo ven. Pero el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, tiene fe, lo vea o no lo vea. Sigue confiando en Dios. Así que lo probó ahí. Y claro, fíjense que tuvieron que clamar al Señor y Dios le tuvo que dar la solución, cortando un árbol y echándolo a las aguas. Muchos dicen, intérpretes, ¿verdad?, de las Escrituras, que ese árbol representa a Cristo. Que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, las aguas, ¿verdad?, que bebemos de esta vida, pues entonces se endulzan. Y entonces podemos saciarnos, ¿verdad? Saciar nuestra sed. Está bien la aplicación. Está bien, a mí me gusta esa aplicación. Es hermosa, ¿verdad? Jesús lo dijo, el que a mí viene nunca tendrá
hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dijo, no tendrá sed jamás. A la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Quién tiene? Y Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo le daré, y dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es mi Cristo. Amén. Y Él es el árbol de vida. Cristo es el árbol de vida, el árbol de la vida. Así que sí, es una aplicación hermosa. Dependemos de Dios, dependemos de Cristo, ¿verdad? Para saciar nuestra sed. Pero aquí hay algo mucho más. Aquí quiere llevarlos, Cristo aún no se ha manifestado, a ellos los lleva a una dependencia total de Dios y de su palabra, de obedecer a su palabra. Por eso les da ordenanzas, estatutos y leyes, ¿verdad? Cuando establece al pueblo, a su pueblo escogido, como hemos visto en Éxodo 19, dice que le dice que tiene que estar atentos a su voz. Y aquí en Mara les da estatutos, ordenanzas, ¿verdad? Y dice en el 26, y dijo, si oyereis, miren, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, fíjense, ¿eh? Es complicado. Por eso ahora tenemos un mejor pacto, un nuevo pacto, ¿verdad? Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Porque la ley dice, corre, 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 pero te niega los pies. Pero ahora en el nuevo pacto, ¿verdad? Dios te dice, vuela, vuela, vuela. En el nuevo pacto, en el ministerio del Espíritu dice, vuela, vuela, vuela. No te dice que corras, te dice que vueles. Pero Jehová te presta sus alas. Las alas son el Espíritu Santo en nosotros, que nos permite vivir, entrar y vivir el reino de Dios. Obedecer a Dios, agradar a Dios. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. Sería imposible, ¿verdad? Tendríamos que cumplir. Pero Cristo cumplió la ley por nosotros para hacernos ahora hijos de Dios, atribuirnos la justicia de Cristo a nosotros, su obediencia a sus mandamientos, para que ahora nosotros seamos santificados en Él y podamos ser hechos hijos de Dios y de recibir ese Espíritu que sí que nos permite vivir la vida que agrada al Señor. Entonces, lo voy a repetir para que vean lo importante que es. No, sigue siendo igual de importante, ¿entendemos? El que estemos en un nuevo pacto no quiere decir que tengamos que tener los oídos bien atentos. Jesús lo decía continuamente. El que tenga oídos para oír, oiga. No todos tienen oídos para oír, pero el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quién tiene oídos para oír? El que ha recibido el Espíritu Santo para obedecer. Puede oír y puede obedecer. ¿Quién es el hombre prudente y sabio que edifica su casa sobre la roca? El que oye y obedece, el que pone por obra. Amén. Para eso es el Espíritu Santo, para vivir la vida del reino de Dios. Entonces, fíjense, dijo, y si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. De ahí saca la palabra Jehová Rafa, mi sanador. Amén. Gloria a Dios. Fíjense qué hermoso que es nuestro Dios. Yo soy Jehová, tu sanador. Si conectamos, contextualizamos bien todo, pues al final vemos que realmente si nosotros vivimos ajenos a Dios, sin Dios y sin obedecer a su palabra, a sus mandamientos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Y por eso les da las aguas amargas para que prueben lo que es vivir, ¿verdad?, sin Dios o vivir con Dios. La amargura que hay en esta vida, en este mundo, cuando no tenemos al Señor. Pero cuando nosotros obedecemos a su palabra y no rompemos su pacto, nosotros vamos a estar bien saciados. Vamos a estar robustecidos. Incluso va a haber más sanidad.
sobre el pueblo del Señor. Porque Dios es Jehová, Jehová Rafa, es mi sanador. A mí Dios me ha sanado de muchas enfermedades desde que yo vine a Él. Me sanó, yo debería estar en una silla de ruedas, yo debería estar con no sé cuántas hernias que tengo y ya antes de conocer al Señor, ya con 29 años o así, ya experimenté lo que es ir en una silla de ruedas un mes por culpa de la espalda. Pero una hernia de disco dorsal D9, D10 que me dejó retorcido como una alcayata y no me podía poner derecho y con un dolor que me traspasaba de adelante a atrás, de atrás a adelante. No podía moverme ni así, ni para acá, ni para acá. Era como si me clavaran una espada ahí en el centro de la espalda. Era algo horrible. Me tuvieron que poner hasta morfina y todo ahí en el hospital. Eso era tremendo. Y muchas más hernias que tengo. Dos en el cuello, no sé cuántas en las lumbares. Pero la D9, D10, la dorsal, esa me incapacitó por completo. Pero mire, he corrido maratones después. Jehová es mi sanador. Amén. Jehová Rafa. Gloria a Dios. Y me ha sanado de muchas más cosas. Muchas más cosas, amado. No es el tiempo ahora, ni quiero ocupar ese tiempo. Entonces, qué hermoso es poder escuchar su voz. Después le da, miren, en el 16 les da el maná. ¿Qué es el maná? ¿Qué representa el maná? Ahora entendemos, el maná es la palabra de Dios. Cristo es nuestro maná. Y la palabra de Cristo, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 6, Moisés os dio el maná, pero mi Padre ahora os da el verdadero maná, porque el pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y da vida al mundo, hablando de sí mismo, ¿verdad? Pero el maná, sabemos, dice en Deuteronomio 8 que dice, yo te afligí, te tuve 40 años en el desierto y te afligí, probé tu corazón y te hice tener hambre para que tú sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese versículo lo empleó luego Jesús ante las tentaciones del diablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No, diablito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, vivimos de la palabra. Es importante que entendamos. Así que el maná es un tipo de la palabra. Y Dios también les hace pasar hambre y luego les da el maná. Todos son, al final, tipologías para que entendamos lo importante que es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Bueno, y sigue. Luego le saca, miren, el 17. ¿Están conmigo? Agua de la roca. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Amén. Les tiene que hacer salir ahora agua de la roca. La palabra de Dios. Fíjense, son las primeras experiencias que tiene el pueblo de Dios para que entienda lo importante que es darle oído a su voz, obedecer a sus mandamientos, ¿verdad? Para que les pueda ir bien y poder sobrevivir, subsistir, ¿verdad? Con Dios en un desierto donde no es fácil vivir. Este mundo es un desierto. El Salmo 63, el que dice, ¿verdad? Que como de meollo y de grosura será saciada mi alma, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dice, tierra seca y árida, le llama así a este mundo. En el Salmo, creo que es el 63, puede ser. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, ¿verdad? Pero los que somos del Señor, dice David, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Amén. Gloria. Ese es mi Dios, el que nos ha saciado, el que nos ha llenado. Amén. Pero las aguas es un tipo de la palabra del Señor. Ahora, yo digo una cosa. Si somos el pueblo de Dios y hemos entrado a vivir el reino de Dios, ¿qué necesitamos? Estatutos, leyes. Este país tiene una constitución, tiene unas leyes, unos preceptos, ¿verdad? Una legislación que tiene que cumplir. Entonces yo pensaba, digo, bueno, pues igual que pasa con cualquier nación que tiene su legislación, sus estatutos, sus leyes,
su constitución, pues nosotros tenemos la del Señor. Amén. Entonces, como pueblo de Dios, necesitamos también saber cómo se vive en el cielo, cómo se vive el reino de Dios, para vivirlo aquí como pueblo de Dios, vivir, ¿verdad? Según los mandamientos de nuestro Dios, porque Jehová es nuestro Dios. Entonces, en Éxodo 19 está estableciendo la nación de Israel y entonces le está diciendo que tienen que prestar oído a su voz porque son su pueblo y Dios le va a dar sus mandamientos. ¿Entendemos? Y si seguimos adelante un poquito, esto es sencillo ver. Miren, ¿qué viene a continuación en el 20? ¿Qué viene en el 20? Díganmelo. Los 10 mandamientos. Fíjense. Pero ¿qué le ha dicho justo antes en el 19? Vosotros sois mi pueblo, sois la nación que yo he escogido, mi especial tesoro. Me vais a ser sacerdote y gente santa para mí. Yo soy vuestro Dios. Yo os he sacado de Egipto y os he traído sobre alas de águila. A mí. Pero ahora está preparando su corazón y está diciendo, tienes que prestar oído a mi voz. Todavía no le ha dado los mandamientos. El Mara ya le dio algunos estatutos y algunos mandamientos. Pero ahora es cuando le va a dar los 10 mandamientos. Pero justo antes le dice, ha oído a mi voz, soy mi pueblo, soy mi nación, un especial tesoro, gente santa. Y ahora le va a dar los 10 mandamientos. Le va a dar leyes en el 21, leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre la restitución. ¿Se dan cuenta? Todas las leyes se las dio. Entonces, volvemos al 19. ¿Qué necesitamos el pueblo de Dios? Las leyes de Dios, la palabra de Dios. Jesús lo resumió todo para no liarnos. ¿Quién cumple la ley? El que ama. Bueno, en Romanos 12, 13, dice que la ley se cumple amando a tu prójimo. Porque el que ama ha cumplido la ley, porque el que ama no hace daño a su prójimo. Y el Señor, ¿qué quiere? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Lo que dijo Cristo, un nuevo mandamiento os doy. O sea, que todo se resume al amor. La ley y los profetas es el amor. Porque el amor no hace daño al prójimo. ¿Quiere usted resumirlo todo? Ama. A San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Pero claro, como somos tan retorcidos y siempre buscamos la tercera pata del gato, pues entonces muchos usan el dicho de San Agustín, ama y haz lo que quieras, como excusa para hacer lo que quieren, pero no lo que Dios quiere. Ah, es que yo amo. Entonces, como amo, me voy a la discoteca, me emborracho, o me voy... Bueno, no, eso no es... ¿Verdad? Cuidado, es que, miren, hay que puntualizarlo todo, porque la gente es tremenda, se agarra un clavo ardiendo. Con tal de pecar y satisfacer los deseos, ¿verdad? De nuestra alma somos capaces de cualquier cosa, ¿verdad? Pero no es eso lo que Dios quiere, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, pues vamos a número 15, a leer un pasaje poderoso. Entonces, siguiendo reflexionando sobre todas estas cosas, pónganse en número 15. Dice que nosotros tenemos que ser gente santa. Gente santa, como Dios es santo. ¿Cómo puedo ser santo? Viviendo conforme a la santidad de Dios. La palabra nos instruye, nos enseña a cómo tenemos que vivir para ser santos. Y ser santo es ser diferente, apartado de este mundo, vivir diferente. Nosotros no podemos vivir conforme. Miren, usted habla con cualquier persona del mundo y se da cuenta de que es muy difícil que pueda entender. Hay un compañero de trabajo que siempre me dice, mira, te voy a poner el ejemplo. Está relacionándose porque va al gimnasio con alguien creyente, que conoce la Escritura, que ama a Dios y teme a Dios. Y entonces él me dice, pero, ya, bien, tal, muy buena persona, tal. Dice, pero hay algo que no entiendo. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué no entiende? Dice, algo que no entiendo. Ha cogido
y se ha vuelto a casar, y se ha vuelto a casar porque se ve que se divorció. Bueno, yo no sé, yo no conozco la vida de esa persona, pero bueno, se ve que en otro tiempo pues no hizo las cosas bien, se divorció y tal, y ahora dice que se ha vuelto a casar. Y entonces me dice el compañero, para que tú veas qué difícil es entender el reino y vivirlo, pero los santos de Dios saben lo que Dios quiere en cada momento y obran en consecuencia, agradando al Señor y haciendo su voluntad, buscando lo primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Entonces él no entiende que por casarse haya perdido una paga. Eso lo hace. Mucha gente no se casa cuando ya vienen de segunda, entonces se rejunta, y entonces como tienen paga, pues saben que si se casan, entonces pierden la paga. Eso hay una familiar mía que lo hace, que él no se ha casado ahora porque entonces pierde la paga que le quedó de la pensión de viudedad, una buena paga. Pero claro, si se casa ahora con otra persona que tiene una buena pensión, pierde la pensión de viudedad porque ya no es viuda. ¿Entienden? Entonces, fíjense que no entiende, mi compañero no entiende que se haya casado y que haya perdido la paga. Dice, hombre, es que eso es de tonto. ¿Eso quién lo hace? ¿Vamos que perder la paga por casarse? Porque no se case. Pero la ley del cielo dice otra cosa. ¿Entendemos? Yo pongo este ejemplo, muy sencillo, muy básico. Pero hay cosas así. Tú hablas con la gente que no es de Dios, que no es el pueblo de Dios, que no conoce, ¿verdad? Que no vive conforme a la santidad, conforme al reino y la justicia de Dios. Y te dicen cosas como estas, que no las entienden. ¿Qué problema tiene? Porque te rejunta y no pierdes 1.500 euros. Es que, claro, perder 1.500 euros o 1.000 euros es de tonto. Pero no. Pero ¿qué nos importa más a nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué somos? El pueblo de Dios santo que vivimos para Dios. Y entonces a mí me da igual. Si pierdo la paga, yo confío en Dios. El mandamiento de Dios es que no nos rejuntemos, sino que nos casemos. Que nos casemos. Dios quiere que hagamos las cosas en orden, bien. Y entonces, pues bueno, pues si luego pierdo, pues no, ya Dios, Jehová proveerá, porque si yo estoy agradando el corazón de Dios, ya Dios, Jehová también es Jehová Jireh. Amén. Mi proveedor, Dios proveerá. ¿Verdad? Entonces, vivimos conforme a la ley del cielo. Aunque muchas veces parezca que perdamos, pero estamos ganando, porque estamos siendo santos y agradando el corazón del Padre y representándole bien. Entonces, en Números 15, ¿lo han encontrado ya? Qué poco voy a poder avanzar y voy a tener que terminar ya aquí, madre mía. No tengo yo nada que decir. Es que yo, si por mí fuera, aquí estudiábamos todo el Antiguo Testamento. Pero eso no puede ser, yo sé que no puede ser. Pero hay cosas muy interesantes. Cuando uno escudriña las Escrituras, encuentra cositas muy interesantes. Miren lo que dice en Números 15. Dice, versículo 37. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Las franjas eran los flecos de los mantos. Dice que se hagan franjas en los bordes de los vestidos. Dice, por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón. ¿De qué? De azul. Me llama la atención. Tenían que poner en el borde de los flecos de sus vestiduras, cordón en cada fleco, un cordón azul. Vamos a seguir leyendo. Ya después meditamos a ver qué es lo que significa eso. Un cordón azul. ¿Qué significa el azul? ¿Es un símbolo de qué? Del cielo. Del cielo. Que no se nos olvide de quién somos, de dónde viene nuestro llamado. Nuestro llamado es celestial. Así que tenían que poner un cordoncito azul ahí para no olvidarse de quién son, a quién le pertenecen, a quién tienen que prestar sus oídos. Por eso ahora sigue diciendo, dice, y os servirá de franja para que cuando la veáis os acordáis de todos, ¿cómo dice? De todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra.
¿Para qué? Porque los mandamientos del Señor no son para solo oírlos y conocerlos. No. Es para obedecerlos, es para vivirlos. Por eso dice, los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. ¿Quién es el hombre prudente y sabio que edifica su casa sobre la roca? Dijo Jesús. ¿Qué dice Santiago también? ¿Qué dice Santiago? El Nuevo Testamento. Para que vean que el Antiguo está en el Nuevo. Nuevo Testamento. Santiago. ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Quién es bienaventurado? El que mira atentamente en la perfecta ley. Dice que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nos miramos. Y dice que no tenemos que olvidar cómo éramos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, será bienaventurado en todo lo que haga. ¿Entendemos? Que necesitamos la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios no solo es buena para nosotros cuando la vivimos, sino que también nos hace ser santos, representar al Dios santo. Porque somos gente santa, hermanos santos, un pueblo santo para Jehová. Entonces, cuando vivimos, conocemos la palabra y la vivimos, la ponemos por obra, estamos viviendo en santidad. Estamos representando a Dios como Él merece, siendo un pueblo santo. Para eso Dios nos ha llamado. Entonces dice, los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos, esto a mí me dejaba, dice, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Fíjense, ¿qué es lo que nos puede hacer apartarnos del Señor? Cuando vivimos según, ¿de qué está hablando de los ojos? Los deseos. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Nuevo Testamento. Los deseos no améis el mundo ni lo que está en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, ¿por dónde entran? ¿Por dónde entra? ¿Recuerden el mensaje que Dios nos dio sobre nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a Acán? Cuando vio el lingote de oro, el manto, ese babilónico y todo ese dinero, todo eso. Dice literalmente en la Escritura, lo codició en el corazón y lo tomó, le echó mano. Y Santiago dice que nadie puede decir que Dios la ha tentado, sino que cada uno somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y una vez que hemos sido, que se consuma el pecado, entonces da a luz muerte. Pero nadie puede, los deseos, las concupiscencias vienen de nuestro propio corazón. Cuidado con el corazón. De nuestro propio corazón somos seducidos, atraídos hacia el mal, hacia hacer lo que Dios no quiere. Somos tremendos. ¿Qué le pasó a David también? Vio a Betsabé ahí, duchándose así, no habían duchas así. Se estaría con jarro, lo que sea, en una bañera, ¿verdad? Si bañera sí habría, ¿no? O algo. Y ahí pues se lavarían, ¿verdad? Pero es que también Betsabé ponerse en el patio, ahí delante del palacio del rey, desnuda a bañarse, por favor. Entonces David se le fueron los ojos y vio a Betsabé. Y ahí, ¿qué le pasó? La vio, la codició y la tomó. Y ahí vino el pecado, dio a luz el pecado. Y miren la muerte, miren todas las consecuencias que tuvo que pagar David por culpa de su pecado. Tremendo, toda su vida. La espada no se... Dios lo perdonó, pero dijo, la espada no se apartará de tu casa. Tuvo que pagar las consecuencias. Y así pagaremos las consecuencias de nuestro pecado. Aunque Dios te perdone, y nos va a perdonar en Cristo de todo, pero hay consecuencias que tenemos que pagar. Que hay que pensárselo 2 veces, amado. No violes la palabra de Dios. No traspases sus mandamientos. Porque pueden traernos muy malas consecuencias, amado. Dios te va a perdonar siempre. Dios, si tú lo vas a pedirle perdón a Dios, Dios te va a perdonar en Cristo Jesús. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Pero las consecuencias del pecado las vamos a sufrir.
Dios no hace borrón y cuenta nueva. Venga, como si no hubiera pasado nada. Yo voy a coger y voy a dar marcha atrás en el tiempo y voy a hacer que esto no, perdóname, lo que has hecho, has hecho. Entonces, por eso hay que andarse con cuidado. Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, santo es. Entonces nosotros no podemos vivir, quiere decir, si hay que quitarse el calzado, es que nosotros no podemos vivir en nuestras propias andaduras, ¿verdad? Sino que vivir alineados al corazón del Padre y a su palabra. Y será siempre bueno para nosotros y vivimos como gente santa, porque le pertenecemos a un Dios santo. Y vivimos el reino de Dios, que es santo. Entonces, cuidado con el corazón, cuidado con los ojos, ¿verdad? Cuidado. Dice, cuidado. No miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, esos son los deseos, en pos de los cuales os prostituyáis. Nos puede apartar del Señor al final nuestras propias concupiscencias. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis, miren, y seáis santos. Cuando vivimos conforme a sus mandamientos, cuando obedecemos a su palabra, nosotros estamos siendo santos. Estamos santificando también el nombre del Señor. Estamos siendo el pueblo del cual Él se agrada. La iglesia santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa para nuestro Dios. Tenemos que entrar en esa visión y desearlo y anhelarlo. Amar su palabra, vivir su palabra. Anhelar, retenerla, guardarla. Jesús lo decía. El que me ama mi palabra guardará. ¿Qué significa guardar la palabra? Que yo la retengo para vivirla. Hace poco hablaba con un sobrino mío y le decía, sobrino, me quedé impresionado porque me prestó muchísima atención. Le empecé a hablar de cosas del Señor y le dije si tú lees la palabra, ¿la lees? Me dijo, sí. Ay, qué bueno. ¿Y qué? ¿Y lo haces por placer o por obligación? Le dije. Por obligación, me dice. Me fue franco. Dije, por obligación. Y digo, ay, estás muy equivocado. David decía en el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué meditaba en la palabra? Para entenderla, comprenderla y aplicarla en su vida. Y eso le dio sabiduría. Y dijo en el Salmo 119, el 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Si la palabra de Dios estamos... Entonces, hay que amar la palabra, hay que beberse la palabra. Yo le dije, mira, sobrino, hay un problema generalizado en el pueblo de Dios. Y es que, fíjate, tú me has sido franco. Me has dicho que la lees por obligación. Pero hay otros que ni la leen. Que no leen la palabra. ¿Cómo se puede vivir sin leer la palabra? Sin meditar en ella. Sin retenerla, sin vivirla. No puede ser. Estamos escuálidos. Estamos desnutridos. No estamos debilitados. Yo dije, creo que fue este domingo, cuando hablaba de la fe, de ser creyente y no incrédulo, y que a principio de semana estaba débil. Me encontraba débil en la fe. Pero yo me puse a escudriñar, a leer, a meditar en la palabra, y en 2 días estaba fuerte, fortalecido. Iba a la presencia del Señor con una fe, con una plena seguridad de que Dios me escuchaba. La palabra de Dios me ministró, la palabra de Dios me habló al corazón y es como esa, tiene poder, es viva, es eficaz, penetra, es poderosa, entra en el corazón, hace cosas, obra cosas, imparte fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hay cristianos débiles, muy débiles, porque no se alimentan de la palabra. Y es triste eso, lo que nos santifica. Jesús, ¿qué dijo? Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es, Juan 17, tu palabra es la verdad. Entonces, amados, nosotros como pueblo de Dios, como eclesía del Señor que Dios ha rescatado, que ha sacado del mundo de Egipto y nos ha llamado a su presencia, a representarle, a formar parte de su reino, ¿verdad? Aquí en la tierra.
Nosotros tenemos que vivir conforme a los preceptos, los mandamientos del cielo. Vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y tenemos que escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Ellas son las que hablan de mí. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amados, tenemos que tomarnos más en serio nuestro llamado. Somos llamados, elegidos, fieles. Tenemos que vivir conforme a la Constitución, la legislación, los mandamientos que el Señor ha establecido. Y entonces seremos esa gente santa. Amén. Entonces, esos cordoncitos azules eran para que recordaran los mandamientos del Señor que vienen ¿de dónde? Del cielo. Porque nuestro llamamiento es celestial. Y el azul es un símbolo del cielo. Porque el cielo es azul. Algunas veces se pone marrón y negro. Pero cuando se van las nubes o se va esta que viene del desierto, la calima esa. Bueno, tú cuando ves el cielo marrón y dices, ¿qué está pasando aquí? Y algunas veces con la calima esa parecía que se va a acabar el mundo. Viene el apocalipsis, fin del mundo. Hubo una vez que se puso todo tan marrón o se pone todo tan negro y dices tú, esto pinta mal. Cuando el cielo está azul, ¡ay, qué precioso el cielo! Y estamos a salvo. Pero es muy triste, y ya termino con esto, es muy triste ver a los fariseos que dijo Jesús, Mateo 23, ¿me lo pone? Mateo 23, 5. Ensanchaban las filastelias y extendían los flecos de sus mantos. Pero Jesús dice de ellos que eran unos hipócritas porque enseñaban la palabra pero no la vivían. Y eso es lo que más le irritó a Jesús. Ver a los que eran el pueblo de Dios con esa hipocresía, ¿verdad? Con ese fariseísmo, ¿verdad? Les gustaba, ¿verdad? Los flecos, con sus cordoncitos azules. Y las filastelias, ¿saben lo que eran? Ensanchar las filastelias. Me la han puesto el 23.5 y dice, ensancháis, dice, pónmelo desde el principio. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Pues ensanchan sus filasterias y extienden los flecos de sus mantos, donde estaban los cordoncitos azules, los flecos. Y las filasterias eran unas cajitas de cuero que se ponían aquí en la muñeca, en la frente, muchas veces donde tenían escritos versículos. Ahí versículos, la palabra. Todo sacado de Deuteronomio 6, donde dice que tenemos que también atesorar la palabra, ponerla sobre nuestro corazón, ponerla por señal en nuestra mano y por frontal en nuestros ojos. Enseñársela a nuestros hijos, meditar en ella, hablar de ella en el camino, cuando al acostarte, al levantarte, escribirla ahí como hemos hecho, en los postes de tu casa, en las puertas. A mí me encanta poner versículos por mi casa, es bíblico, ¿verdad? Pero para vivirlo, no como hacían los fariseos, ¿verdad? Lo hacían para fardar. No, somos de Dios, somos hijos de Abraham, pero luego no vivían esa palabra. Entonces Jesús les dijo, son hipócritas. Y ellos se sientan en la cátedra de Moisés, conocen muy bien la palabra, los mandamientos, se los conocen muy bien y los enseñan, pero no lo viven. Entonces Jesús les dice, haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Que jamás Dios nos encuentre con esa hipocresía, ¿verdad? De hacernos llamar, no, nosotros somos del cielo, nosotros somos de Dios, nosotros somos, wow, y querer los primeros sitios, como decía los fariseos, los primeros lugares, la sinagoga, las primeras sillas, que sean vistos por los demás, ¿verdad? Pero que luego no vivamos la palabra. Eso sí que no puede ser. ¿Amén? Nosotros somos del cielo, tenemos un llamado del cielo. ¿Amén? Así que nunca se nos olvide de quién somos, quién nos ha llamado y que tiene un propósito con su eclesía, que tenemos que amar a nuestros hermanos. ¿Amén? Que son los que Dios ha provisto para que llevar a cabo sus planes aquí en la tierra. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor.
por tu palabra, que siempre es útil para enseñarnos, redarguirnos, exhortarnos, enderezar nuestros pasos y vivir, Señor, agradando tu corazón. Vivir como ciudadanos del cielo, porque somos ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de Dios. Y nuestro llamamiento viene de arriba, Señor. Gracias por ese supremo llamamiento, por habernos sacado del mundo, para no vivir conforme al mundo, ni los deseos de este mundo, sino conforme a tu palabra, tus mandamientos, tus preceptos, Señor. Tu palabra que nos santifica, que nos perfecciona, que nos hace ser lo que somos. Un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes para nuestro Dios. Gracias, Señor, por tan grande llamamiento, por tu iglesia, por lo que tú has establecido aquí, por cada hermano, por cada hermana, Señor. Son nuestros hermanos santos, a los que amamos, Señor. Y juntamente con todos unidos como cuerpo, formando el cuerpo de Cristo, tú vas a hacer grandes cosas, lo creemos, Señor. Por eso nos estás dando esta palabra, para que nosotros nos extendamos a lo que está por delante, Señor, como cuerpo de Cristo, y podamos llevar a cabo tu obra, Señor, que podamos entender lo importante, Señor, que es prestar nuestros oídos, hacer estar atentos nuestros oídos a tu voz, Señor, para obedecerla, para cumplirla, Señor, para vivir como ciudadanos del cielo, como ciudadanos santos de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por todo, por tu palabra, por habernos congregado en tu nombre hoy, Señor. Nos vamos fortalecidos por tu palabra, Señor, para vivirla, para vivir de cada palabra que sale de tu boca. Que podamos ser grato perfume para ti, Señor. Cumple tu propósito con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.